Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video para las cejas, de cómo laminar o planchar las cejas o hacer unas cejas orgánicas permanentes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué productos se necesitan y cómo planchar las cejas en casa. Es un planchado de ceja con queratina que contiene 3 tubos de 10 gramos cada uno. También incluye una brochita y hojitas de papel punta. Este kit viene en 3 pasos, cada paso tiene un número para saber el orden en que se va a aplicar. El paso 1 es la crema modeladora, que viene siendo como el permanente. Este nos va a ayudar a cambiar la forma de nuestras cejas, a darle la forma que nosotros queramos. Como pueden ver, así se ven mis cejas apuntando hacia abajo, especialmente de la mitad hacia afuera. Todos los vellitos se ven inclinados. Voy a hacer solamente una ceja para que vean la comparación. Tiene que estar la ceja completamente limpia, sin maquillaje, sin crema, sin aceite, sin nada de nada. En mi caso no voy a usar la brocha que trae incluida, voy a usar una espátula aparte, pero esta tiene que ser de plástico. Primero voy a aplicar el producto. Y enseguida con un pincel para pulir las cejas voy a darle la forma. Los vellitos de enfrente los voy a levantar un poco para darle esa forma medio emplumada. Y de la mitad hacia afuera voy a levantar ligeramente los cabellitos, pero tratando de seguir la forma natural de mi ceja. Esto me va a ayudar a que los vellitos ya no apunten hacia abajo. Si pasas el pulidor y te llevas un poco de crema, puedes aplicar más. Los vellitos de la ceja tienen que quedar impregnados de la crema para que quede la ceja de la forma que queramos. Hay que trabajarla. El paso 1 huele como a la solución para hacer permanentes. No arde para nada, no siento ninguna sensación. Ya que quedó la forma que quería, le pongo papel punta a mi ceja, pero en mi caso no le voy a colocar papel punta, sino que voy a usar un plástico adherente. Esto me va a ayudar a generar un poco más de calor, por así decirlo. Va a tratar de abrir la cutícula. Se deja reposar de 5 a 15 minutos. En mi caso lo voy a dejar reposar 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos y quito el papel adherente. Limpio con una toallita de algodón húmeda, siguiendo el mismo sentido de la aplicación. Espero que se seque un poco para poder aplicar el paso 2. El paso 2 es el neutralizante, por así decirlo, es el que va a fijar los vellitos de la ceja. Este se aplica con la brocha limpia, pero en mi caso voy a usar la espátula. El paso 2 no huele absolutamente a nada, pero una vez que me lo apliqué siento la zona de mi ceja un poco caliente. No siento ardor, no siento ningún picor. Y voy a cepillar los vellitos con el pulidor, dándole la misma forma que la aplicación anterior. Igual que el paso anterior, tenemos que trabajar la ceja para que quede la forma que queramos. Igual se cubre con papel punta, pero yo voy a usar plástico adherente. Lo voy a dejar reposar solamente por 10 minutos. Quito el plástico y con una ruedita de algodón húmeda retiro la crema neutralizante. Claro, siguiendo el mismo sentido de la aplicación. En este paso ya puedes perfilar tus cejas, ya sea sacar los vellos de más o recortarla. En mi caso lo voy a hacer después. Si eres de piel sensible no te lo recomiendo, ya que te puedes irritar un poco la piel. Voy a esperar a que se seque un poco para aplicar el paso 3. Y ya por último el paso 3, que es una crema reestructurante. Esta se aplica con la brocha limpia o con el dedo. En mi caso lo voy a aplicar con el dedo, igual dándole la forma de la aplicación anterior. Este paso no tiene ningún aroma, no huele a nada. Esta crema no se necesita enjuagar ni limpiar. Y listo, estos son los 3 pasos para planchar las cejas. Ahí pueden ver la comparación. Los vellitos están más pegados hacia la piel, están más levantados. En cambio la otra ceja, los vellitos apuntan hacia abajo y pareciera que la parte de arriba no tuviera vellos por lo mismo. Y al inicio de la ceja los vellitos están desparramados, apuntando por todos lados.
Quise fijar un poco las cejas para que vean cómo es que se ven. Aquí me apliqué un poco de moquito de gorila. Una vez planchadas las cejas, si las quieres mantener intactas, con un poco de gel va a ser suficiente. En serio que no vas a batallar para nada en moldearlas. Aquí ya rellené mis cejas y pareciera que tengo un cejón. Se ven súper gruesotas y los vellos súper acomodados. Y bueno, como pudieron ver, planchar las cejas, laminar las cejas es súper facilito, súper sencillo. No duele absolutamente nada. Eso sí, debes de tener cuidado de que no caiga en los ojos o en las pestañas. Por eso te recomiendo que tomes poquitas porciones de cada producto para que no se vaya a escurrir. Una cosa que debes de tomar en cuenta es que si tiñes las cejas así como yo, te recomiendo que le apliques color 2 o 3 días antes de hacer este proceso. Así tus cejas no van a estar irritadas por el proceso y vas a poder planchar tus cejas. Pero si eres de las personas que decoloras tus cejas, te recomiendo que no hagas este proceso porque ya serían 2 procesos agresivos para tus cejas. Aparte, si llegas a hacer el planchado en tus cejas con cejas decoloradas, probablemente te quedes sin cejas, ya que este proceso de planchado de cejas, los productos son muy parecidos a los productos para hacer un permanente o para hacer un alisado. Pero si eres de las personas que te tiñes las cejas, que usas tintes, sí puedes hacer este planchado, pero no debe pasar de los 15 minutos estipulados, ya que probablemente también te vayas a quedar sin cejas. Si tienes miedo de hacer este proceso en tus cejas teñidas, te recomiendo que el paso número 1 solamente lo dejes por 5 minutos. Ahí vas a poder ver cómo funcionan tus cejas con este producto. Claro, el paso número 2 lo debes de dejar 10 minutos como máximo, no más de 10 minutos. Ya si agarraste confianza y ves cómo funciona el producto en tus cejas, puedes dejarlo de 10-15 minutos, pero no debes sobrepasar de ese tiempo en cuestión del paso número 1. Ya en el paso número 2, el máximo son 10 minutos. La duración del planchado en tus cejas puede variar dependiendo de cómo las cuides, qué productos uses. Puede durar de 15 días a un mes y medio o incluso 2 meses. También todo depende de lo rebelde que tengas tus cejas. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.